Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Nehemías capítulo 13, en el versículo 4 hasta el 9 vamos a leer. Si lo tiene, me dicen fuerte, amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Lo leemos honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Dos nombres ahí, Eliasib y Tobías. Versículo 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso para ir al rey, para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Dos versículos más. Y me dolió, oiga qué tremendo esto, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Oremos, hermanos. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, Señor. Bendice, oh Dios amado, a este siervo inútil que va a exponerla, Señor, y permite que nuestros oídos estén atentos a ella. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Instrúyenos, bendícenos. Amén y amén. Quiero que meditemos bajo el pensamiento 4 cosas que deben volver al templo. ¿Cuál es el título? 4 cosas que deben volver al templo. Un poco de historia. Ustedes saben que cuando el Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur, viene, hermanos, el cautiverio de parte de Babilonia hacia Israel, hacia Judá, que había ido a parar a Babilonia por su desobediencia. Porque la desobediencia siempre traerá consecuencias negativas. Para Israel, o para Judá, mejor dicho, el reino de Judá, la consecuencia fue la esclavitud. Para aquel que obra mal, la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pues, hermanos, estuvieron allá cautivos. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel? 70 años, ¿verdad? Allá estuvo Judá cautivo. Cuando Dios permite que regresen a la tierra santa, que regresen a su tierra,
Y lo hicieron en 3 grandes grupos. Rápidamente, el primero de ellos fue a través de un siervo de Dios que se llamaba Zorobabel. Zorobabel llega y construye el templo al Señor. Qué función tan importante cumplió Zorobabel. El segundo grupo de gente que Dios permitió que regresara fue a través de otro siervo que se llamaba Esdras. ¿Cómo se llamaba? Esdras. Esdras instituye hermanos, restaura el culto al Dios verdadero. Entonces Zorobabel, Esdras. Y el tercer grupo se da a través del hombre que estamos leyendo en esta tarde, de este hombre de Dios llamado Nehemías. Nehemías tenía la misión de reconstruir ¿el qué? Los muros de aquella gran ciudad de Jerusalén. Pero fíjese de que como en toda empresa, en todo esfuerzo, en todo, hermanos, trabajo, en toda acción que nosotros desarrollemos, siempre se levantará el enemigo a querernos desanimar. Yo sé que antes de que usted viniera aquí vino desánimo a su vida. Y tal vez le dijeron, ¿y qué va a ir a hacer? Quizás va a ir a perder el tiempo. Quizás no va a valer la pena que tú llegues. Pero hermanos y hermanas, qué bueno es que logramos vencer ese desánimo que el enemigo quiso poner en nuestra vida. Y estamos aquí alabando y glorificando al Señor. Pero fíjese de que aquellos hombres se esmeraron en reconstruir los muros de la ciudad que estaban destruidos. Y usted sabe, el relato es largo, que dice que con una mano estaban pegando ladrillos y con la otra tenían ¿la qué? La espada. Porque se levantaban hombres tremendos enemigos de ellos, y uno de esos enemigos se llamó Tobías. Lo leímos ahí hace un momento. ¿Cómo se llamaba el enemigo? Tobías. ¿Y sabe qué llegó Tobías a decirles cuando ellos estaban construyendo, pegando ladrillos? Tenían la cuchara de albañil ahí, quizás, ¿verdad? Moviendo el cemento. Hermanos, llegó Tobías y se empezó a reír de ellos. Y se burlaba de ellos. Y les decía, miren, les dijo, esa obrita que ustedes están haciendo, menospreciándolo, ese trabajito que están haciendo ustedes, si una zorra, si uno de esos animalitos que parecen chuchitos, ¿verdad? Perritos, para los que nos ven en otros países, si una zorra se sube, eso se les va a caer, porque no sirve lo que están haciendo. ¿Cómo se llama eso? Se llama escarnio, se llama burla. Y era la palabra del enemigo queriendo a ellos desmotivarlos. Pero fíjese, hermano, de que en todo lo que ellos hicieron, Dios estaba con ellos, así como Dios está con nosotros en todo lo que nosotros emprendamos para su gloria. Porque a pesar de los enemigos, dice la palabra que en 52 días completaron la obra del muro. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Qué tremendo hermano, relato. También, gracias, hermano. También, hermanos, más adelante este mismo Tobías con otro de los enemigos mandaron a decirle, y dice Nehemías por lo menos en 4 ocasiones, mandaron a decirles a ellos, miren, reunámonos en tal lugar. Pero dice que no fueron porque lo que querían era matarlo a él. Eran malos. Ahora, fíjese qué tremendo que allá en el templo había un hombre llamado Eliasib. Él era el encargado del templo, uno de los encargados del templo. Y viene Eliasib y se emparentó con el enemigo, viviendo con el enemigo, literalmente. Y le dijo, mira, Tobías, venite a vivir aquí al templo. Al enemigo, hermano, al enemigo. Te voy a abrir aquí, mira, aquí está esta cámara, esta recámara. Voy a sacar las cosas, métete, tráete tus muebles y te venís a vivir aquí. Hermano, cuando llega Nehemías,
porque él andaba por allá, hermanos, con Artajerjes, dice la palabra. Y llega de regreso a Jerusalén, se da cuenta que el enemigo, aquel que se había burlado, estaba viviendo dentro del templo. Ese hombre se enojó. Dice que se metió a la recámara y sacó los muebles de aquel hombre fuera de aquí. Porque era enemigo de Israel y era enemigo de Dios. Y dice que mandó a traer todo lo que había sacado este hombre. Había sacado el incienso, había sacado, hermanos y hermanas, los granos, las semillas. Había sacado, hermanos, todo para meterse él. Ahora, esto tiene una aplicación. Esto tiene una aplicación para nosotros. Porque la palabra de Dios dice, allá no lo busque, yo se lo leo, pero dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora el templo ya no es un muro, ya no es, hermanos, de ladrillos, ya no es un templo así, hermanos, hecho por manos de hombre. Hoy el templo somos nosotros, es usted y soy yo. Y muchas veces en el templo nosotros hemos, hermanos, dado alojamiento a cosas que el enemigo ha querido poner en nosotros, y hemos sacado del templo cosas que tendrían que estar ahí, pero nosotros las sacamos, y hoy el Espíritu Santo quiere decirnos: vuelve a meter esas cosas que has sacado al templo. Y quiero que compartamos, hermanos, 4 cosas que deben de volver al templo. Y la primera de ellas es las ofrendas. Estamos ahí en el capítulo 13, versículo 5. Léalo por favor conmigo. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes, ¿el qué dice? ¿Qué dice que habían hecho ahí y habían guardado? Las ofrendas. Eso fue lo primero que este hombre sacó. Tobías sacó del templo de Dios. Y es lo primero que nosotros debemos regresar al templo. Ahora, ¿qué representan las ofrendas? Las ofrendas simbolizan o representan la obra preciosa del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento habían 5 tipos de ofrendas. La primera de ellas se llamaba holocausto. El holocausto consistía en que el macho era totalmente quemado. Aquel sacrificio era totalmente quemado en el altar. Y nos habla, hermanos y hermanas, de la obediencia de Jesucristo al entregarse por amor a usted y por amor a mí. En la cruz Él lo dio todo. Él sacrificó su vida. Él entregó todo por amor a nosotros. La segunda ofrenda que encontramos en el Antiguo Testamento es la ofrenda vegetal. Consistía en flor de harina, aceite, incienso sin levadura, sin levadura ni miel, sazonada con sal, en horno, sartén y cazuela. Era la ofrenda vegetal, elementos vegetales. En esta ofrenda no había sangre, no había derramamiento de sangre, era ofrenda vegetal. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De esta ofrenda sin sangre. Esta ofrenda nos habla de la vida santa, inmaculada del Señor Jesucristo. Una vida sin pecado que Él vivió. Todas estas ofrendas nos hablan, nos llevan a un solo lugar, nos llevan al Señor Jesucristo. El tercer tipo de ofrenda era la ofrenda de paz. La ofrenda de paz, hermanos, consistía en un macho o hembra. La sangre, la grosura y los riñones eran entregados a Dios de este sacrificio, pero el pecho y la espaldilla era para los sacerdotes. Es decir, se dividía una parte para Dios en ofrenda y otra parte para el sacerdote. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la unión, de la conexión, el puente perfecto que es el Señor Jesucristo entre Dios y los hombres. La palabra dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El cuarto tipo de ofrenda era la ofrenda por el pecado. En este tipo de ofrenda, la sangre y la grosura del becerro sobre el altar se ponía sobre el altar y era ahí, hermanos, ofrecida. Y el resto del animal, lo que quedaba del animal, lo que no era grosura, hermanos, era quemado fuera del campamento de Israel. ¿De qué nos habla esta ofrenda? Siempre nos habla de Jesucristo.
pero nos habla del juicio y de la ira de Dios. Usted recuerda cuando el Señor estaba en la cruz, Él dijo estas palabras: ¿por qué me has abandonado? La ofrenda era llevada fuera, hermano, fuera, porque era representación, hermano, del juicio de Dios, de la ira de Dios, del oprobio de Dios. Y el quinto tipo de ofrenda era la ofrenda por la culpa. En esta, la sangre y grosura del carnero sobre el altar era puesta y se ofrecía, y el damnificado era compensado, y la quinta parte era adicionada, la ofrenda por la culpa. Esto, hermanos, nos recuerda que Jesucristo llevó toda nuestra culpa y nuestra vergüenza en esa cruz del Calvario. 5 tipos de ofrendas, pero que todas nos hablan del perfecto, hermanos, sacrificio y la victoria del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que busca el enemigo? Que usted se olvide de eso, que usted en sus labios no tenga la victoria de Jesucristo. Eso fue lo primero que Tobías sacó, y es lo primero que el enemigo saca de nuestra vida. Un cristiano que no recuerda el sacrificio de Cristo es un cristiano que es desagradecido con Dios, que no puede alabar a Dios, que llega al culto y llega a dormirse, que cuando canta alabaré, alabaré, se queda dormido porque no entiende lo que está cantando. No, hermano, cuando decimos alabaré es que estamos alabando a nuestro Dios, a Jesucristo, que se entregó por usted y por mí. Un cristiano que tiene esta ofrenda en su templo, que está dentro de él, esto lo guarda en su corazón, es un cristiano, hermanos, con fuego del Espíritu Santo dentro de él. Un cristiano agradecido. Es un cristiano que testifica a otros de lo que Dios, de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y si en su vida el enemigo ha sacado el sacrificio de Cristo, la ofrenda de Cristo, esta tarde es tiempo que la volvamos a retomar y la traigamos al corazón, y que seamos cristianos agradecidos con Dios. ¿Cuántos quieren ser cristianos agradecidos con el Señor? Dele fuerte estos aplausos. Si son para el Señor, démoselo de todo corazón. ¿Qué fue lo segundo que sacó Tobías? Vamos avanzando porque el tiempo también nos va comiendo. Pero regresemos ahí donde estábamos. Estamos en el capítulo 13, en el versículo 5. Dice ahí, y había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas. En primer lugar, las ofrendas. Segundo lugar, ¿qué dice que había sacado? El incienso. Digamos todos, incienso. ¿Qué representa el incienso en la vida del cristiano? La oración. Exacto. Dice la palabra de Dios, no lo busque, yo se lo leo, pero si quiere anotarlo, hágalo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y oiga esto, qué tremendo. Oiga, llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sabe usted que cuando usted y yo oramos con fe delante de Dios, nuestra oración se compara con ese incienso que se deposita, hermano, delante del trono de nuestro Dios? Allá están. Las oraciones que hemos hecho este día están delante del Señor. Están presentes. A Dios no se le olvida lo que, hermanos, hemos pedido. Pero fíjense, hermanos, que es bien tremendo porque el enemigo busca sacar de nuestra vida la oración, la comunión con Dios a través de la oración. ¿Y por qué el enemigo quiere sacar eso del templo? Porque dice aquel canto que, hermanos, la victoria del cristiano, ¿cómo dice? Está en la oración. El poder del cristiano, dice, está en la oración. Y el cristiano que ora vencerá en todo tiempo, ¿qué? La tentación, ¿verdad? Es un canto muy hermoso, pero que tiene una gran verdad bíblica. Hermanos y hermanas, cuando nosotros oramos, estamos aceptando la voluntad de Dios para nuestra vida.
El mejor ejemplo de oración fue el Señor Jesucristo allá en el Getsemaní. Cuando el Señor, hermanos, estaba en angustia tal que dice que de su rostro caían como gotas de ¿qué? De sangre. Y usted recuerda las palabras del Señor. A él le dice: Padre, le dice él, si es posible que pase de mí esta copa. Pero después le dice: pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos y hermanas, el Señor depositó, hermanos, su voluntad, su confianza en, hermanos, el plan de Dios. Y ese es el deseo de Dios para nosotros, que nos acerquemos a Él en oración, hermanos, porque el creyente que ora es un creyente que vence las pruebas y vence la tentación. Amén. La palabra de Dios dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, más le conocemos a Él, más le llegamos a conocer, porque estamos en intimidad con el Señor. Y esta mañana el pastor nos hablaba acerca de eso. Qué triste que nos llamamos hijos de Dios, pero no deseamos estar en la presencia del Señor. No queremos, hermanos, disfrutar de su presencia en oración. Nos cuesta. ¿Y cómo podemos, hermanos? Y aquí me estoy hablando a mí mismo. ¿Cómo podemos decirle a Él: yo te amo Jesús, si en mi vida no hay oración, si no quiero pasar tiempo con Él, con su palabra? Entonces, hermanos, si hemos sacado la oración de nuestra vida, metámosla de nuevo al templo del Señor. Amén, hermanos. En tercer lugar, ¿qué es lo tercero que este enemigo llamado Tobías sacó del templo? Veámoslo de nuevo allí en el versículo 5. Dijimos en primer lugar las ofrendas, en segundo lugar el incienso, en tercer lugar dice los utensilios. Los utensilios. ¿De qué nos hablan los utensilios, hermano? Ahí habían garfios, ahí habían cucharones. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Todos los utensilios, todas las herramientas que se utilizaban para el servicio de Dios en el templo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla, estimados hermanos y amigos, nos habla de el servicio a nuestro Dios. De eso hablan los utensilios. Y este hombre Tobías había sacado los utensilios. En otras palabras, había sacado el servicio a Dios. ¿Cuántas veces de nuestro corazón ha salido el deseo de servir al Señor? Fíjense que vivimos en tiempos en los cuales todos quieren tener títulos grandes. Todos queremos que nos digan el gran evangelista. Todos queremos que nos digan el gran apóstol, el gran máster en esto. Pero pocas veces queremos llamarnos siervos de Dios. Siervo quiere decir sirviente, alguien que sirve, alguien, hermanos, que está al servicio de. Y fíjense que Cristo vino a servirnos a nosotros. Usted y yo estamos llamados a servirle al Señor, hermano y hermana. ¿Y sabe por qué estamos llamados a servirle? Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y usted sabe que un cuerpo tiene diferentes funciones, ¿verdad? La mano sirve para algo, así como el pie sirve para algo también. La cabeza tiene su propia función. La uña tiene su propia función. Un día de esto yo me había quedado viendo, no sé, hermanos, a veces a uno se le vienen unas ideas, algo que nunca habían pasado por la mente. Pero yo viendo mi mano y doblando así mi mano, me daba cuenta, y yo sé que se va a reír porque suena bien absurdo, que estas rayitas de la mano tienen una propia función. Imagínense que no tuviéramos estas líneas de la mano. ¿Cómo pudiéramos cerrarla?
Al cerrarle, hermanos, esas líneas de la mano se cierran o se mueven para poder cerrar la mano. Tienen su función, sirven para algo. Tengo una noticia para usted y para mí. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una función específica. A unos, hermanos, Dios les ha permitido la oportunidad de evangelizar y son buenos en eso. A otros Dios les ha permitido la oportunidad o la bendición, hermano, de barrer el templo. Y ese es servicio para Dios. A otros Dios les ha permitido el tocar un instrumento. A otros Dios les ha permitido pararse aquí, hermanos, con temor y temblor, porque no es fácil, hermano, predicar en una iglesia donde el pastor general es un máster, ¿verdad?, en predicación. Y de repente uno siente que le va a jalar la oreja. ¿Y por qué predicaste así? No es fácil. Pero, hermano, todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Debemos de servirle al Señor. Amén, hermano. Aquel que sirve, oiga bien, hay una promesa que dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Un día Dios nos va a llamar al tribunal de Cristo y nos va a decir: ¿qué hiciste? Ah, no, Señor, fíjate que vino Tobías y me durmió. No, hermanos y hermanas, debemos, hermanos, de servir a Dios, porque vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha dado. Vamos a terminar, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Pégale un codazo al de al lado así para que se despierte. En cuarto lugar, terminemos con esto, hermanos. Terminemos con este pasaje. Dice ahí el versículo 5. Fíjese bien, ya leímos las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo. Aquí vamos. ¿El diezmo de qué? Ayúdeme, por favor. Del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas. Y con esto terminamos. En cuarto lugar, ¿qué es lo que había sacado Tobías? ¿Y qué es lo que puede haber fuera de nuestro corazón que lo sacó el enemigo? Pero en esta tarde Dios quiere que lo volvamos a meter. El diezmo del grano, del vino y del aceite. Pero ¿qué significa esto? Nos menciona tres cosas aquí. La palabra de Dios nos enseña que los levitas, porque para ellos era este diezmo, para los levitas, esta tribu de siervos de Dios, hermanos, como ellos no tenían heredad, era responsabilidad de las demás tribus el proveer para que ellos pudieran ¿qué? Comer. Entonces, cuando allá la tribu de Benjamín, por ejemplo, tenía cosecha de maíz, un ejemplo, ¿verdad? Ellos, hermanos, sacaban el maíz y contaban los sacos, ¿verdad? Y de 100 sacos, ellos tenían que llevar el diezmo, que eran ¿cuántos sacos? 10 sacos. Y lo llevaban ¿a dónde? Al templo del Señor. A eso se refiere con el diezmo. Pero fíjese que la palabra enseña de que esto, hermanos, este diezmo, dice ahí el versículo, capítulo 18, versículo 21 de Deuteronomio. Es Números, capítulo 18, versículo 11 y 12. Ponga atención a esto, ya terminamos. Dice así: esto también será para ti, la ofrenda de sus dádivas, le dice el Señor a los sacerdotes, la ofrenda de sus dádivas, todas las ofrendas mecidas, digan todos ofrendas mecidas, mecidas de los hijos de Israel, las he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo. Estos tres elementos, el grano, el vino y el aceite que Tobías había sacado, eran diezmos que también se les conocía como mecidas. ¿Qué quería decir eso? Las ofrendas o lo mecido, hermanos, significa de que la forma de ofrecer era, hermanos, en un movimiento de lado a lado. A eso se refiere.
Habían ofrendas elevadas que se levantaban y se bajaban, y habían ofrendas mecidas, era la forma de ofrecerlo. Las ofrendas elevadas nos hablan de, hermanos, lo que se ofrecía a Dios. Cuando se levantaba, se reconocía que era de Dios. Y cuando se bajaba esa ofrenda, significaba o simbolizaba que todo lo recibido proviene de Dios. Pero en el caso de las ofrendas mecidas, que era el movimiento, hermanos, de lado a lado, simbolizaba, hermanos, la conexión o la correlación con las personas que estaban alrededor nuestro. Es decir, la relación es con los que están alrededor de nosotros. A eso se refiere esta ofrenda. Y usted sabe, hermanos, de que el grano, cuando hablamos de grano, estamos hablando de semilla. ¿Y qué dice la palabra en la parábola de allá de Lucas, capítulo 8, si no estoy mal? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo que significaba la semilla? La palabra de Dios. ¿Se acuerda usted? Y el sembrador salió a sembrar. Entonces, ¿qué simboliza el grano? Simboliza la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que usted comparte con sus vecinos. Esa palabra de Dios que usted lleva a las calles, que usted lleva a sus compañeros de trabajo. Y usted, hermano, le habla: mira, Cristo puede perdonar tus pecados, Cristo puede ayudarte, Él puede restaurarte. A eso se refiere. Y también el vino, que dijo el Señor Jesucristo, que significaba, hermanos, aquella copa de vino cuando estuvo con sus discípulos. Dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿De qué nos habla ese vino? Nos habla de la sangre de Jesucristo. Nos habla del nuevo pacto. Nos habla del evangelio del Señor Jesucristo. De eso nos habla. Y el aceite, ¿de qué nos habla? Nos habla del Espíritu Santo de Dios, de la santa unción del Espíritu de Dios. Esa santa unción que todo el que cree recibe en su vida desde el momento que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, es esto, hermano, para no enchivolarnos, el diezmo del grano, del vino y del aceite. ¿Qué significa? Significa el evangelismo. Significa cuando nosotros vamos y damos la palabra, la semilla a otros. Cuando, hermanos, hablamos de Jesucristo, del evangelio. Eso significa. Y hermanos, muchos creyentes, desafortunadamente, el enemigo ha sacado, hermanos, el amor por los que están perdidos. Ya no hay deseo de evangelizar. Ya no hay deseo de hablar de Jesucristo. Ya no hay deseo, hermano, de ministrar la palabra de Dios. Vamos sentados en el bus y en vez, hermano, de hablarle a la persona de Jesucristo, nos ponemos a ver el teléfono. O tenemos, hermanos, oportunidad en el trabajo de hablarle a alguien que está perdido y no lo hacemos. ¿Por qué, hermanos? Porque se ha perdido en nuestro corazón el amor por las almas. Pero en esta tarde, hermano, si lo hemos perdido, animémonos y convirtámonos en aquellos pescadores de hombres que el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Seamos de esos que llevan la semilla de la palabra de Dios. Seamos de esos que, hermano, hablan de la sangre de Jesucristo a otros. Seamos esos que sirven de puente para que el Espíritu Santo derrame su santa unción sobre otros. Amén, hermanos y hermanas. Entonces, oiga bien, si nosotros hemos sacado de nuestra vida las ofrendas, si el enemigo ha obrado para sacar de nuestra vida las ofrendas, que es la obra de Cristo, el incienso, que es la oración, los utensilios, que son el servicio a Dios, y el evangelismo en nuestra vida, hagamos lo que hizo Nehemías. Terminamos con el versículo 5, ahí donde está el versículo 9, ahí donde, el versículo 8 leamos, y ahí terminamos. Y me dolió, oiga lo que hay que hacer. Se ha salido de nuestra vida el amor a nuestro Dios, el servicio a nuestro Dios. Dice: y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí
los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Qué tenemos que hacer en esta tarde, hermano? Si ya no hay pasión por Cristo, si oímos de la cruz de Cristo, si oímos de la sangre de Cristo, pero ya no nos conmueve, ya no nos mueve a nada. Tenemos, hermanos, que sacar de nuestra vida todo aquello que nos aparta del Señor, que nos distrae, y volvamos a meter la oración, volvamos a meter el amor a Jesucristo, volvamos a meter, hermanos, la pasión de Cristo en nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Levante su mano y diga: gloria a Dios. Dígalo fuerte: gloria a Dios. 4 cosas que deben volver a nuestros corazones en esta tarde. Puede ser que usted diga: mire, solo tengo una. O puede ser que usted diga: todas, hermano. Mire, todas, yo ya no siento nada en mi vida. Mire, hablar de Jesucristo es como hablar de una película. Mire, yo ya oración en mi vida ya no tengo nada de comunión con Dios, ni para comer oro. Este es el día de levantarse y tomar, hermanos, responsabilidad de nuestra vida espiritual. Oremos, hermanos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias te damos por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Señor, aquí está mi vida. Tú la conoces bien, Señor. Tú conoces si te amo, o tal vez en mi corazón se ha apagado ese amor. Tú lo conoces. Señor, tú conoces si te busco en oración o no te busco. Escudriña mi corazón. Tú conoces, Señor, si te sirvo o si he cambiado el tiempo en los distractores en vez de, Señor, servirte, buscar servirte, honrarte con mi vida, con mis manos, con mis pies. Tú sabes, Señor, si estoy cumpliendo con la gran comisión de llevar tu palabra o no lo estoy haciendo. Señor, en esta tarde, perdóname, Señor, si he metido otras cosas en el templo que no te agradan. Mientras todos estamos orando, hermanos, yo quiero hacer una invitación de 1 minuto, solamente 1 minuto. Si hay alguien hoy que quiera recibir a Cristo, reconciliarse, puede levantar su mano. Vamos a orar por usted. Si usted sabe que no ha andado caminando como debe, este es un buen día para hacerlo. Si alguien hoy puede levantar su mano, vamos a orar. Y también ahí en casa, si usted sabe que necesita del Señor, necesita ponerse a cuentas con Él. Tal vez fue un cristiano apasionado por el Señor. Tal vez fue alguien que caminó, que marchó en las filas del ejército de Dios, pero ahora se ha quedado. Levántese en el nombre de Jesucristo y vuelva a traer al templo de su corazón estas cosas de las que hemos hablado hoy. Digámosle: Señor, perdóname, Señor, mis pecados, si te he fallado. Señor amado, restaura mi vida, permite que vuelva a congregarme, permite que vuelva, Señor, a servirte, y que, Señor, haya siempre agradecimiento en mi corazón. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios, o escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.